Hola, el día de hoy vamos a hacer unas reflexiones sobre geometría pensada para adultos. Bien, vamos a entrar aquí a un programa que se llama JClick, que es donde van a encontrar actividades elaboradas por docentes, educadores de diferentes partes del mundo. Este programa se puede conseguir por internet de uso libre. Aquí ya he bajado varias actividades de diferentes áreas que se cursan en primaria, secundaria. Bien, ¿por qué estoy pensando en adultos? Porque de alguna manera nosotros aprendemos y aprendimos de una manera tradicional hace muchos años y tenemos la capacidad de seguir aprendiendo y poder comprender más cómo aprenden los niños y los jóvenes de hoy en día y poder interactuar con ellos, hacer un diálogo intergeneracional. Y a su vez, pues con ese aprendizaje que nosotros logramos, les vamos a dar una visión más amplia de las posibles utilidades que puedan tener los aprendizajes que logren los niños y los jóvenes. Bueno, vamos aquí a darle clic para avanzar. Entonces, este programa está pensado para los niños y para los jóvenes. Actividades de repaso de geometría, lee la teoría, de continuación contesta a las preguntas. Bien, seguimos. Aquí hay pues un puzzle, un rompecabezas, y pues aquí hay en efecto cosas de geometría que se pueden considerar, ¿sí? Que son las formas de las figuras y ver cómo son parecidas unas con otras. Estoy señalando una que tiene esta esquina, una línea recta, y se cruza con esta otra que línea recta. Entonces yo doy clic izquierdo aquí y la traslado, y bueno, puedo ir mirando a ver si soy niño, estoy tanteando a ver dónde me cuadra un poquito, pero con anterioridad trato de indagar dónde debería ir para no estar siempre adivinando. ¿Sí? Aquí vemos esta otra que también me parece que es otra esquina, la podemos ir colocando. A los niños y a los jóvenes pues se les puede hacer ver esas partes rectas que tienen las figuras, que hacen que se facilite un poquitico el desarrollo de las actividades. Comenzamos por lo que consideramos un poquito más sencillo. Esta, por ejemplo, solo tiene una parte recta, pero uno ve que está en la parte derecha, entonces aquí no nos cuadra y aquí sí. Podemos ir más acompañando. Para el niño, pues desde luego, para el joven ya puede ser muy hábil, muy rápido. Y bueno, ahora continuemos con el siguiente ejercicio. Entonces dice, lee las definiciones, y abajo, lee las definiciones y apréndelas. Seguramente algunos de ustedes no han tenido que ver con el campo de la geometría desde que eran niños o eran jóvenes y pueden haber pasado 20, 30 años desde eso, y ya no recuerdan muchas de las cosas que aquí se dicen, pero otras sí tienen relaciones con la vida real, con otras cosas que han vivido, y se trata entonces de recuperar aquello que se tiene desde hace mucho tiempo, que está guardado ya en el cerebro y que hay que volverlo a sacar, a rescatar. Entonces yo comenzaría leyendo, bueno, como dice ahí, las definiciones y aprenderlas. Dice, un polígono es el área encerrada por una línea poligonal cerrada. Es posible que los jóvenes y los niños aprendan esa definición de memoria, y esa es parte como de la escuela tradicional, donde le daban una definición, nosotros la aprendíamos de memoria y después de tanto repetir pues nos quedaba grabada. Eso pues es válido y funciona para tener algo que es desarrollos memorísticos. Sin embargo, pues hoy en día se piensa un poquito más en
en resolver situaciones, problemas o crear nuevas situaciones, ¿sí? O desarrollar otras capacidades de análisis, de inferir cosas que se están presentando, que puede ocurrir en el futuro, tomar decisiones. Entonces la sola memoria, la sola mecanización de una definición pues resulta siendo muy limitada para lo que se quiere. Entonces quizás hoy en día se comienza con los jóvenes con otro tipo de actividades y luego se termina en esta definición. Ese software lo que está mostrando es que ya los niños y los jóvenes ya tienen de pronto esas actividades previas que han realizado, y como las han hecho ya, aquí comenzamos a conceptualizar un poquitico qué es lo que está pasando. Entonces estos programas sirven para como ir afianzando lo que intuitivamente han desarrollado los niños y los jóvenes, que es a través de la práctica identificar las figuras y qué pueden hacer con ellas. Bueno, yo leería nuevamente la definición. Un polígono es el área cerrada por una línea poligonal cerrada. Entonces, pues en nuestra época decía que poli significa varios y gono significa lados. Entonces esa palabra polígono proviene supongo yo que del griego, del latín, y ahí nació, y se entiende entonces que hay una línea que se puede trazar permanentemente sin levantar el lápiz. Podríamos decir, usted traza esa línea y va a ver que tiene varios lados, y hasta que la abre y hasta que la cierra. Entonces está diciendo que es cerrada, una línea poligonal, una línea que tiene varios lados. Eso es un polígono, una línea que tiene varios lados y que es cerrada. La figura no quedó abierta en ninguna parte. Bueno, entonces es bueno ver que la definición le ayuda a uno a comprender por qué se llama polígono. Bueno, entonces hay unos ejemplos allí y están diciendo después que un polígono es regular si todos sus lados y todos sus ángulos son iguales, si no es irregular. Entonces la palabra regular está ahí retenida, está en negrilla, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros asociamos con otros conceptos que significan para nosotros regular, y ya nosotros comprendemos que algo regular o algo irregular pues se oponen, en cuanto a que lo regular es algo que ocurre periódicamente o con frecuencia, o es lo que llamamos normal muchas veces, ¿sí? Con regularidad. Entonces ya diríamos que las formas de ese polígono cuando son regulares sus lados, perdón, cuando el polígono es regular, pues sus lados deben ser iguales, ¿sí? Y ahí dice, un polígono es regular si todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. El hecho de que solo los lados sean iguales no es suficiente para que el polígono sea regular, porque podríamos tener ángulos diferentes y formar más lo que se ve más abajo, que es algo de tipo irregular. Bueno, el primer ejemplo muestra una figura de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, y todos los lados son iguales. El segundo ejemplo está mostrando una figura de 4 lados, y ahí queda un poquito más difícil ver que los lados sean iguales, por lo que los ángulos parece que no son iguales, ¿sí? Y el tercero se ve que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, ¿sí? Y aparentemente se ven todos iguales. Y abajo está mostrando cuándo es regular y cuándo es irregular. Bueno, entonces sigamos. Dice abajo, aprende cómo se llama cada polígono según el número de lados que tenga. Entonces ya los jóvenes y nosotros comenzamos a recordar cómo se llaman esos polígonos. Entonces aparece un triángulo, que diríamos que es una figura de 3 lados, ¿sí?
y esa figura de ese triángulo pueda que sea regular o irregular, que es lo que acabamos de ver, dependiendo si los lados son iguales, si sus ángulos son iguales, o si sus lados y sus ángulos no son iguales. Entonces es una figura cerrada de tres lados, ¿sí? Y es polígono en efecto porque es una línea que se puede trazar, ¿sí? La traza y es cerrada, es una sola línea y tiene tres lados. Luego aparece un cuadrilátero que es una línea de cuatro lados, ¿sí? Ahí no sabemos todavía qué tipo de cuadrilátero es, pero tiene cuatro lados. Pentágono, ¿sí? No sabemos si el pentágono es regular o es irregular, pero sabemos que se llama penta, que es 5. Pentágono, una figura de 5 lados. Hexágono de 6 lados. Heptágono de 7 lados. Octágono, o también se denomina octógono. Nonágono, o también denominado eneágono, y decágono. Entonces ahí están de 7, 8, 9 y 10 lados abajo. Bueno, continuemos. Entonces, ya aquí al estudiante se le está preguntando, ordena los polígonos de menor a mayor número de lados. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué tanto le quedó de lo que leyó anteriormente? ¿Cuántos lados tiene cada uno? ¿Sí? Entonces uno pensaría que si existe de dos lados, por ejemplo, de un solo lado, una figura de un solo lado, de dos lados, pues no alcanza a cerrarse. ¿Sí? Tendría que ser entonces de tres lados en adelante, entonces solo tenemos el triángulo. Entonces la primera es de tres lados y será el triángulo. Seguimos buscando 4, 5, 6, 7, 8, de 4 lados. Si llega a alguno, pues se coloca allí y ahí aparece 4, que es cuadrilátero. Luego de 5 lados, que es pentágono. ¿Sí? Y así sucesivamente. La cantidad de lados se va verificando de menor a mayor, igual que el niño aprende a contar los números y va de menor a mayor. Con esa misma lógica, entonces va armando todo el ejercicio. Y sigamos. Aquí dice, ordena las palabras para que se lea una frase con sentido. ¿Sí? Bueno, ahí ya hay una combinación con el lenguaje, no solamente es un asunto de la matemática, sino que tenga sentido. Ya es una frase que ya pensamos en la gramática un poquito, ¿no? ¿Sí? Entonces comenzamos las frases diciendo, ¿sí? Un, el, ¿sí? Algo de ese estilo, ¿sí? Para poder registrar la frase. Entonces diríamos no me puedo regresar. No me dejo regresar. Bueno, entonces veamos esta actividad. Relaciona cada polígono con su nombre según el número de lados. ¿Sí? Entonces ahí se observa eneágono, pentágono, octógono, hexágono, heptágono, triángulo, cuadrilátero. ¿Sí? Entonces podríamos comenzar a mirar desde la primera figura que está aquí, contar los lados, 1, 2, 3, 4, y ahí sí decimos, si es de 4, ¿cuál es? Vamos a relacionar y decimos que es cuadrilátero. Si uno empieza desde acá, eneágono le queda un poquitico tal vez más difícil. Eneágono, si no me acuerdo qué es eneágono, entonces lo que hacemos sería como ir un poquitico en orden hasta donde podamos, siempre resolviendo lo más sencillo primero y luego lo más complicado. Entonces también podemos tomar esta o esta que es más sencilla y decir, bueno, yo lo conozco el triángulo y lo voy resolviendo. Puedo tomar esa determinación de resolver desde los números de lados, que es más sencillo, hasta los demás.
Pues aquí sí sería 2, 4, 5 lados en pentágono. Este lo espero, puedo seguir con este o con este otro. Cuento este que tal vez parece más pequeño, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, hexágono. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un hectágono. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octógono. Y este un hexágono. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos interesa ver más que todo es cómo resolveríamos cada una de estas situaciones y no tanto mirar si nos equivocamos o no, aunque sí, a partir del error es que también podemos aprender cosas. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo desarrollamos un problema. Vamos ahora a prestarle atención a esto. Cada uno de los siguientes polígonos es regular o irregular. Relaciona cada uno con la respuesta correcta. Ahí qué pasa, que si ustedes o los niños pues olvidaron qué es un polígono regular, qué es un polígono irregular, pues pueden relacionarlo con otras áreas de su vida para tratar de buscar un acercamiento a la respuesta correcta. Entonces, como decíamos, yo olvidé que era un polígono, pero sé que es algo regular y que es algo irregular en la vida cotidiana, pues de ahí me agarro para poder resolver este tipo de situación. Y si ya sé que es un polígono regular y un polígono irregular, entonces lo que debo hacer es tratar de ir directamente al problema y verlo. Lo primero que haremos será observar toda la figura, ¿sí? En efecto sobresalen las diferentes figuras, y abajo para poder asociar nos están preguntando cuál es polígono regular y cuál es polígono irregular. Bien, quizás es más sencillo para todos nosotros primero mirar qué es lo regular, qué es lo normal, qué es lo que estamos acostumbrados a vivir, y luego sí como lo normal, lo que es difícil, lo que es complicado. Pero para otros puede ser lo contrario. Primero se ven los defectos y luego se ve lo que está bien. Entonces polígono regular sería lo que uno ve como bien presentadito, bien normal. Polígono regular, por ejemplo, se ve muy bonito y uno diría este polígono es regular porque se ve bien de 4 lados, ¿sí? y 4 ángulos iguales. Entonces aquí al lado polígono irregular, pues la respuesta no fue la correcta. Ahora sí, polígono regular. Bueno, ¿qué otra cosa se ve regular? Aquí este triángulo pues está acostado, no estaría tan seguro, ¿sí? Y pueda que el niño o el joven decida tomar un lápiz y poner una marquita y mirar si los lados son más o menos iguales o no. Pero bueno, polígono regular. Aquí dice que es irregular. Entonces quiere decir que los lados, aunque parece que son iguales, los ángulos no son iguales. Entonces el polígono sería irregular. Entonces recordemos, polígonos regulares son lados y ángulos iguales, y polígonos irregulares, lados o ángulos desiguales. Bien, aquí miramos este otro, el polígono regular, porque tiene los lados que se ven iguales, pero también se ve que los ángulos no son iguales. Entonces los polígonos sería irregular. Aquí también se ve una desigualdad, pero ya de lado, este lado se ve más grande que este otro. Polígono irregular. Estos son todos muy igualitos. Entonces el tanteo parecía polígono regular y el otro polígono irregular. Veamos este.
Aquí dan nuevamente unas orientaciones de tipos de triángulos. Un triángulo es un polígono que tiene tres lados. Según cómo sean sus lados, los triángulos pueden ser equiláteros, tres lados iguales, isósceles, dos lados iguales, y escalenos, todos los lados distintos. Ahí están las figuras de cada uno de los tres tipos de triángulos. Equilátero, los tres lados iguales, isósceles, dos lados iguales, y escaleno, tres lados todos distintos. Según esos son los lados, y abajo se mira el triángulo, ahora sí, sus ángulos. Sus ángulos se clasifican en acutángulo, cuando todos los ángulos son agudos. Acutángulo, o sea, agudo, acuto, acutángulo, todos los ángulos son agudos. Rectángulo, tiene un ángulo recto, rectángulo. Y obtusángulo, tiene un ángulo obtuso. Y ahí aparecen las figuras de los tres triángulos según sus ángulos. Entonces ya hay nombres de triángulos para poderlos identificar, como son por lados, o tres opciones, o los tres lados son iguales, o dos son iguales, o ninguno es igual. Ahí está el 1, 2, 3. Y los ángulos también, uno es igual a otro, entonces uno es recto, rectángulo, o los dos son agudos, o hay por lo menos un ángulo obtuso, que es en este caso que suma más de 90 grados. Aquí hay que aprender cómo se llaman los triángulos según como sean sus lados o sus ángulos. Haz clic para ver cómo se completa la frase. Entonces, toca repasar los nombres de los triángulos como lo estábamos viendo anteriormente. Entonces, por ejemplo, la primera dice: un triángulo que tiene todos los lados iguales es. Y aquí está para que la persona escriba. Aquí me deja. Lo señalo. Dice equilátero. O sea que ya está resolviendo el problema. Entonces lo que estamos repasando, un triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente es. Entonces con los de lados, entonces hay que recordar que o era equilátero, o era isósceles, o era escaleno. Entonces en este caso vamos a decir que dos lados iguales es isósceles. Luego un triángulo que tiene todos sus lados diferentes es escaleno. Esos son los tres nombres de los triángulos de acuerdo con sus lados: equilátero, isósceles o escaleno. Y luego será con base en los ángulos. Un triángulo que tiene un ángulo recto es un triángulo, entonces acutángulo. Es un rectángulo. Un triángulo que tiene un ángulo mayor de 90 grados es obtusángulo. Y un triángulo que tiene todos sus ángulos menores de 90 grados es acutángulo. Bueno, hasta aquí por ahora, y continuamos más adelante. A todos, muchas gracias.